Ok, muy buenos días, queridos hermanos y hermanas. Bienvenidos a la Iglesia del Nazareno Belén. Hoy un domingo más que nos congregamos. Muchas gracias, mi hermano Tomás. Y bueno, el fin de semana pasado no estábamos presentes. Estábamos en un tiempo de evangelismo, un campamento especial que tenemos cada año con los jóvenes, que es el Renacidos. Ha sido un tiempo muy edificante para quienes hemos participado y donde el Señor también ha estado obrando a través de cada uno de los que han sido parte. Y bueno, hoy 2 de noviembre, creo que en todos estos años que he estado es el primer domingo que cae 2 de noviembre, el Día de los Hombres, ¿verdad? El Día de Todos los Santos. No, no es cierto. ¿Cuándo han programado? Creo que es el 9 de noviembre, o no sé qué fecha han puesto como el Día de los Hombres. Pero hoy 2 de noviembre en varios países americanos o latinoamericanos como México, como también acá en Bolivia, se celebra esto de lo que es el Día de los Muertos o el Día de los Difuntos, o en nuestro contexto, Todos los Santos, ¿verdad? Yo primera vez que veo sinceramente aquí toda la Julio César Valdés lleno de carpitas para mesas de difuntos, en donde ya estaban sacando sus pancitos, sus cañitas, sus escaleritas, caballitos y todas esas costumbres que en algún momento tal vez algunos de nosotros hemos practicado. Eh, la mayoría de nosotros llegamos de un contexto no cristiano. Los niños sí, los niños ya no han practicado, pero yo sí recuerdo de niño, mi mamá sí solía hacerse sus mesitas con pancitos, con refresquitos y con todo lo que tal vez le gustaba al difunto, que en este caso era mi hermano mayor, que había fallecido y como que le tenían mucho cariño, siempre le hacían en estas fechas su mesa de Todos Santos y nos decían, no, ahí está la mosquita, ya está ahí nuestro familiar, ya ha llegado y nos visitaba regularmente en estas fechas. Esa era la costumbre de la cosmovisión andina. Esta cosmovisión andina realmente es muy particular. Tal vez antes de entrar al mensaje del día de hoy, que vamos a seguir hablando de la oración, la cosmovisión andina es bien cercana hacia lo que va a ser el cristianismo. ¿Se han dado cuenta que los que tienen la cosmovisión andina, que hacen sus mesitas, que hacen sus huactas para pedir favores, que hacen tal vez sus dulces y queman incienso y lo queman sus ofrendas para que de alguna manera la Pachamama o los achachilas o quienes busquen ellos beneficio, tratan de buscar? Si notarán, la cultura, la cosmovisión a la cual nosotros o de la cual nosotros hemos salido, tienen algo bien particular que nosotros necesitamos, los cristianos realmente necesitamos, y se llama fe. Les aseguro que estos familiares nuestros que hacen su huacta los fines de mes, los viernes, y que queman sus maderitas y ponen sus dulcecitos y lo ponen con el incienso, muchos de ellos tienen más fe de lo que nosotros tenemos fe en el Señor. Ellos confían de que después de que hagan esto, todo el mes les va a ir bien. Y muchos de nosotros dudamos de que si el Señor nos va a bendecir en el mes aquello que necesitamos. Ellos confían que haciendo las mesas, sus difuntos van a tener un acceso o van a retornar y van a tener un acceso hacia el paraíso o hacia lo que ellos consideran como el cielo. Y nosotros no confiamos en que la obra de Cristo es suficiente para tener acceso directo al reino de los cielos. Si notarán, a veces nosotros somos jueces muy duros con los que no creen en Cristo y no admiramos algunos detalles que ellos sí lo tienen, que a veces nos falta a muchos de nosotros. Pablo decía, imítenme a mí como yo imito a Cristo. Pablo decía, en esto piensen, en todo lo bueno, todo lo justo, todo lo de buen nombre, todo lo correcto, todo lo digno de imitar, en eso piensen. Así que si esto evidentemente adorar a la Pachamama, adorar a las achachilas, a las mesas, a todos los seres, supais y todos los que llegan a adorarse, ellos lo hacen con confianza y creyendo que esto les va a bendecir. Crean de la misma manera, queridos hermanos. Si tú antes, si es que has venido de este contexto, tú antes le dedicabas tanta devoción a aquellos que danzaban, a aquellos que hacían sus prestes, a aquellos que hacían sus mesas en Todos Santos, le dedicabas tanta devoción, tanta fe. ¿Por qué ahora que estás en Cristo no le pones la misma devoción, la misma fe, la misma confianza al Señor? Que además el Señor sí cumple su promesa y dice la palabra que no las retarda, Él la cumple, la va a cumplir
así siempre ha sido y así siempre va a ser. Así que puede ser que muchos de nosotros cuando nos hemos vuelto cristianos hemos abandonado la esencia que era necesaria para la fe. Cuando tú has aceptado a Cristo como tu Salvador, la esencia era que tú creas en Cristo por fe. Y bueno, en estas semanas hemos ido hablando acerca de la oración y algo que se van a practicar y probablemente algunos van a verse tentados o van a querer ir probablemente a la Justicia Sabadés a ir a rezar o a orar. Vamos a hablar de ese detalle justamente, del rezo, de la oración hacia los muertos. Es bien particular que muchas personas oran en estas fechas hacia los difuntos, pero en la vida ellos no tenían una buena comunicación con sus papás. Yo he visto mucha hipocresía muchas veces en muchos velorios donde veía a familiares que ni le visitaban a su mamá, que ni le visitaban a su papá, que en su ancianidad ni siquiera se recordaban de ellos, que sus papás les exhortaban. Yo recuerdo a un familiar nuestro en Cristo, que era nuestro hermano Rodolfo Agudo, que ahora está en la presencia del Señor. Él siempre decía, yo les invito a mis hijos, pastor no voy a poder venir. Se sentaba ahí atrás, justamente donde está mi hermano José, al lado se sentaba el hermano Rodolfo. Pero sus hijos, yo recuerdo cuando visitamos a su velorio, cómo se amargaban porque su papá ya no estaba presente. Cómo gritaban e imploraban que vuelva. Cómo oraban para que pueda venir un instante más su papá. Pero su papá tanto anhelaba de que sus hijos puedan llegar. Espero que algún día recuerden esas promesas o esos anhelos que su papá tenía. Así que mis hermanos, hoy vamos a hablar de esto. Para ello quisiera primero recitarles o leerles este poema. Este poema es bien conocido. Es de la poetisa Ana María Zabet, que se llama En vida, hermano. Estoy seguro que alguna vez lo han escuchado, pero quisiera, para introducir nuestra enseñanza el día de hoy, que lo puedan escuchar una vez más, que dice así: en vida, hermano, en vida. Si quieres hacer feliz a alguien que quieras mucho, díselo hoy, sé muy bueno. En vida, hermano, en vida. Si deseas dar una flor, no esperes que se mueran, mándalas hoy con amor. En vida, hermano, en vida. Si deseas decir te quiero a la gente de tu casa, al amigo cerca o lejos, en vida, hermano, en vida. No esperes a que se muera la gente para quererla, a hacerla sentir tu afecto en vida, hermano, en vida. Tú serás muy venturoso si aprendes a ser felices a todos los que conozcas en vida, hermano, en vida. Nunca visites panteones ni llenes tumbas de flores, llenas de amor los corazones, en vida, hermano, en vida. Ese poema dice realmente la realidad de muchas personas, aunque no está escrito en el Cantar de los Cantares ni en algún proverbio. Esta poetisa refleja lo que cada uno de nosotros deberíamos hacer constantemente con aquellos que los tenemos hoy por hoy en vida. Sé que tenemos a nuestra esposa, a nuestro esposo, a nuestros hijos, a nuestros padres, a nuestros hermanos, a nuestros vecinos. Cuando a veces fallece un vecino, uy, no, pero recién lo he visto. Era que le diga, era que le predique. Cuando tal vez teníamos algún amigo y no le hemos podido despedir de buena manera. Incluso cuando salimos de la casa. Sé que a veces podemos salir molestos o podemos salir probablemente acelerados, pero siempre háganlo en vida. Recuérdense que puede ser el último saludo que tengamos el día de hoy. Recuerden que puede ser la última prédica que el día de hoy podamos escuchar o que yo pueda verlos también. Háganlo siempre en vida, valoren siempre a sus seres queridos ahora que están presentes. La oración a los difuntos es una práctica que se hace desde hace muchos siglos en la humanidad. Porque el hombre que queda en vida tiene nostalgia del que ha muerto. Y regularmente el que ha descuidado y ha sido negligente, el que ha sido hipócrita en el cuidado de sus seres queridos, suelen ser los que más preocupados están de orarle y de buscarle al que ya está muerto. Pero aquellos que tal vez han tenido una buena relación, le han cuidado a sus papás en su ancianidad, le han cuidado con mucho amor a sus hijos, regularmente, escasamente lo buscan ya al difunto, porque saben que han podido dar en vida todo lo que ellos han tenido en su capacidad. No sé, muchos de nosotros por la culpabilidad hacemos grandes mesas, porque tal vez la culpa nos carcome de no haberle dado el tiempo necesario que nosotros le hubiéramos podido dar por nuestro orgullo, por nuestra manera de pensar, por nuestros disgustos.
Queridos hermanos, acerca de el rezo, porque probablemente algunos, como les decía hace rato, se van a ver tentados a ir a toda la Julio César Valdés, donde van a ver ricos panes y cañas y frutas y todo lo que hay por allá. Por si acaso Pablo les recomendaba, y esto quisiera leerlos previamente. Pablo les decía: yo sé y confío en el Señor Jesús que nada es inmundo en sí mismo, más para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. Pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andas conforme al amor. No hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. No sea vituperado vuestro bien, porque el reino de Dios no es comida, no es bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Porque el que cree esto sirve a Cristo, agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Así que sigamos lo que contribuye a la paz y la mutua edificación. No destruyas la obra de Dios por causa de la comida, de las cosas a la verdad que son limpias. Pero es malo que el hombre haga tropezar a otros con lo que come. Bueno le es al hombre comer carne, ni beber vino, ni nada que tu hermano tropiece o se ofenda o se debilite. ¿Tienes tu fe? Tenla contigo. Tenle a Dios, bienaventurado el que se contenga de sí mismo al que lo aprueba. Pero el que dude sobre lo que come es condenado porque no lo hace con fe, y todo lo que no proviene de fe es pecado. Así que si somos fuertes, debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Quiero explicarles brevemente acerca de esto de los rezos. Hace tiempo yo escuchaba una ilustración de un pastor que hablaba justamente en estas épocas y decía él que había un pastor también allá por el área rural, no nos dijo el nombre, pero que lamentablemente, o por dicha tal vez, un hermano en la iglesia que recién se estaba congregando, justo había hecho sus pancitos porque era costumbre para noviembre en su familia hacer pancitos en este tiempo de lo que es Todos Santos. Y había hecho con mucho cariño pancitos, y como amaba y estimaba a su pastor, había preparado unas bolsitas con pancitos especiales para su pastor, justamente en estas fechas del 2 de noviembre. Como el pastor vivía hacia la ciudad y tenía que caminar un trecho hasta llegar a la carretera, el pastor había recibido los pancitos, le había agradecido, pero el pastor se sentía culpable internamente en su corazón porque esto evidentemente tal vez era para una mesa de hacer sus mesas, que probablemente tú los vas a visitar y vas a tener ahí la mesa. Y quién sabe, aquí incluso cuando tú vayas ya de torno a casa, vas a ver algunos vecinos tuyos que van a estar aquí, porque finalmente todos somos vecinos de esta zona. Y vas a ver algunos vecinos que van a estar con sus carpitas, con sus mesitas, y te van a reconocer. Y te van a decir: ¿cómo estás, hermano? Te van a decir vecino, te tiran por tu nombre. ¿Cómo estás? Ven, ven, acércate, rezámelo. Tú te vas a sentir mal, probablemente como este pastor, y vas a querer rechazar el cariño que la persona te está dando al invitarte a eso que para esa persona es especial. Acá Pablo les dice: hermanos, por si acaso el reino de Dios no es comida, ni bebida, ni nada por el estilo. Además, dice Pablo, de manera que algunos ya no se juzguemos los unos a los otros, sino más bien bendecid y no sean tropiezo para los demás. Porque dice: yo sé y confío en el Señor Jesús que nada es inmundo en sí mismo, mas para quien piensa que algo es inmundo, para él lo es. Yo les recomiendo, si algún familiar, algún vecino suyo les va a invitar en estos tiempos, o tal vez en otros espacios también, si alguna vez me invitan de esa manera, yo no rezo por el difunto, porque sé que el difunto en esta vida ya no tiene parte ni nada en este tiempo. Él está esperando la trompeta de Dios para que, si está en Cristo, resucite, y si no está en Cristo, venga su juicio. Pero aquellos que están muertos no tienen nada, o sea, la escalerita no les sirve a él. No va a poder bajar por la escalerita. El caballito no le va a servir en la vida para cabalgar hacia el reino de los cielos. Ni el bastón ni la caña le va a ser útil solamente para nosotros. Lo que yo les recomiendo: acérquense a la familia,
oren por ellos. Es lo que estamos aprendiendo esta semana, la oración. La oración, queridos hermanos, tiene poder en el Señor, no solamente por la oración, sino porque oramos al Señor, le pedimos al Señor, decimos, Señor, bendíceme, bendice mi negocio, bendice mi familia, bendice a mis hijos. Oramos cada mañana, oren por esos familiares suyos, por esos vecinos suyos. Oren para que el Señor les bendiga, oren para que el Espíritu Santo les convenza de pecado, oren para que también ellos encuentren en ustedes palabra para que les puedan bendecir. No se distancien de sus familiares ni de sus vecinos, más todavía en estas fechas. No hagan como este pastor que cometió un serio error de botar los pancitos y rechazar, porque tal vez en su entendimiento eso era algo incorrecto. Pablo dice, por si acaso, más bien, el reino de Dios no es comida ni bebida. Y si por si acaso dice, nada es inmundo en sí mismo, es decir, ni el alimento ni la comida es inmundo. Jesús alguna vez decía, no es lo que entra a la boca lo que contamina al hombre, sino lo que sale del corazón y de la boca lo que contamina al ser humano. Así que tengan cuidado, ojo, aprovechen este tiempo para practicar lo que hemos ido hablando estos domingos, que es la oración. Si nosotros tenemos confianza en que a través de la oración, Cristo el Señor puede bendecir a esa familia, calmarles su aflicción, calmarles su tristeza, ayudarles a llegar a la congregación, aprovechar después de recibir los pancitos, los que quieran bendecir y decir, oye, mi hermano, conste que he venido a rezar aquí donde tú estás, pero el próximo domingo igual tú tienes que, aunque el próximo domingo no hay culto, ¿no? Qué mala suerte. El próximo domingo tenemos que irnos a Pariri, por si acaso, me están escuchando, ¿verdad? El próximo domingo, ya he hablado con el pastor Jorge Altarmiano, que es el pastor de Pariri, vamos a congregarnos en Pariri. Es una iglesia antigua, por si acaso, Pariri, una de las primeras iglesias allá en el área rural. Así que vamos a ir a congregarnos allá, pero aprovecha ese tiempo que te está invitando. Por favor, vecino, ven, ¿cómo estás? Claro, ven, rezámelo. Claro, te lo voy a orar, te lo voy a rezar. Si quieres, oras en silencio, porque finalmente recuerdan que hace tiempo les decía, hace 2 domingos, Satanás escucha nuestras oraciones audibles. Las oraciones en el corazón y en el pensamiento es una comunicación interna con el Señor. Él sabe que estás intercediendo por su arrepentimiento. Él sabe que estás intercediendo por su calma, por su paz, para que ellos conozcan al Señor. Así que oren si es que van a tener la oportunidad de esa manera. No sientan culpa, porque finalmente Cristo es el que nos salva y eso no es considerado un pecado. Decir, uy, no he ido a rezar por mis familiares. No, ir a rezar por tus familiares, ir a orar por tus vecinos es tu deber. Cristo decía que intercedamos por aquellos que aún todavía no han llegado a Cristo. Es nuestro deber, queridos hermanos, por si acaso. Y bueno, cuando oramos nosotros a los difuntos, reconocemos algo, de que no hemos tenido un buen tiempo, una buena comunicación con aquellos que amábamos. En el libro de Isaías, capítulo 55, versículo 6, dice así: buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto está cercano. ¿Sabes cuándo tú vas a acabar de orar? Cuando estés muerto. Los muertos ya no tienen nada que ver aquí en la tierra ni en el cielo. Los muertos ya no oran. Los muertos ni necesitan oración. Los que sí necesitamos orar constantemente. Pablo decía, oren sin cesar. Orad en todo tiempo, en todo momento, en cada instante. No necesitas solamente llegar el domingo para orar por si acaso. Muchos de nosotros estamos teniendo la mala costumbre de que solamente el domingo en el tiempo de oración, el único instante donde yo estoy orando. Y mañana, y en la tarde, y en la noche, y cuando estés en el minibús, y cuando estés en tu trabajo, y cuando estés tal vez ahí en tu dormitorio, ora todo el tiempo. Les decía esta frase, el cristiano que no ora, el diablo se lo devora. Así que tenemos que orar, mis hermanos. No esperes a que Satanás empiece a aprovecharse de ti, porque él está como león rugiente viendo a quién se lo va a devorar. Tienes que estar orando constantemente. Cuando tú ya no estés en esta tierra, ya no vas a poder orar, ni interceder, ni pedir por alguien. ¿Se recuerdan la historia de Zico y el Lázaro? Jesús relata esta parábola y dice, había 2 hombres, un hombre que tenía muchas riquezas y había justamente alguien en su puerta, Lázaro, un hombre que estaba pasando y atravesando una enfermedad que era la lepra, y estos 2 hombres lamentablemente murieron en la misma temporada.
Lázaro, por su sufrimiento y por la condición en la cual estaba, no solo por sufrimiento, sino por la fe en Cristo y por ser parte del pueblo de Dios, fue al seno de Abraham, lo que sería el preparaíso. Y el rico se fue al Seol o al infierno. Y el rico decía, por favor, déjame ir donde mis familiares. Y dice, no, 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 no se puede volver. No hay forma en el que el muerto pueda regresar a la vida y orar por nosotros, interceder por nosotros. Hoy en este tiempo, querido hermano, hoy en este tiempo tú tienes que aprovechar a orar con tu Padre, a hablar con Él, a comunicarte constantemente. Y también, recuerden que la oración es comunicación. La oración en palabras sencillas es comunicación con el Padre, hablar con el Padre. Eso es la oración. Pero también, si nosotros sabemos comunicar constantemente, yo ya no voy a tener que orar por un difunto si yo todo el tiempo hablaba con mis papás, o hablaba con mis hermanos, o hablaba con mis familiares o con mis vecinos. ¿Para qué si he hablado tanto en la vida con ellos voy a buscarles siendo muertos, sabiendo que no tienen parte en esta tierra? Hablen. La oración es hablar con el Padre. No puedes esperar un tiempo ya que no sea propicio cuando alguien ya no esté contigo para hablar. Lo que les leía en la poesía. Decía en vida, mi hermano, vida. No esperes malos tiempos para decir a alguien lo que tú quieres. A tus papás, a tus hermanos, a tus amigos, a quienes están aquí en la iglesia. No esperes a que esa persona fallezca. En las casas regularmente tenemos una vitrina con muchos cristales que lo vamos a utilizar en el día especial, ¿verdad? No sé si ustedes tienen esa vitrina. Yo recuerdo que mi mamá tenía esa vitrina y tenía ahí vajillas y platos, probablemente de su boda, de su matrimonio, con sus vajillas especiales. Y decía, algún día lo vamos a utilizar, en un día especial hay que utilizar eso. Y algunos también guardamos nuestra pollerita, nuestra mantita, nuestra vestimenta, nuestro trajecito, que decimos, algún día especial lo tenemos que usar ese día. Y llega ese día especial, el día de nuestro fallecimiento. Ese día te van a vestir con ese traje, con esa pollera. Ese día van a sacar tu vajilla para atender a los que están en el velorio con esa vajilla, recordate. No esperes a pasar el día de la muerte para disfrutar esta vida. Eclesiastés decía, no hay nada mejor para el hombre que disfrutar el fruto de su trabajo, la mujer de su juventud y disfrutar del comer y beber en esta vida. Literalmente dice así Eclesiastés. Querido hermano, no esperes a que el tiempo malo llegue para empezar tú a querer hacer las cosas que tanto anhelabas. Todo en esta vida es pasajero, incluso la enfermedad, los problemas, las dificultades que vivimos. Miren lo que dice Salmos capítulo 32, versículo 3, porque algunos, el error que cometemos es que no hablamos, nos quedamos callados. Salmos capítulo 32, versículo 3, dice de la siguiente manera: mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedad de verano. Aquí el salmista está hablando algo de lo que muchos de nosotros nos pasa. Dice, mientras callé, se envejecieron mis huesos. Esta es una costumbre de personas que viven amargándose toda la vida. Yo, en el servicio profesional que suelo hacer en parejas como psicólogo, he encontrado a parejas que han vivido años, más de 20 años, guardándose cosas que le desagradaba de lo que hacía su esposo o su esposa. Han pasado décadas con eso, guardándoselo, no hablando. Se lo guardan. Y eso de guardarse, queridos hermanos, como dice aquí el salmista, por lo que me callé, se envejecieron mis huesos. Pasó el tiempo y no dijo nada. Y ya cuando se dio cuenta, ya era viejito. Cuando ya pasaron 20 años, se da cuenta que ya lo detesta a su esposa, que ya lo detesta a su esposo, pero esa situación que están atravesando hace 20 años ya había sido, que tal vez había un mal hábito, que había alguna mala costumbre, que había algo que hacía que le molestaba a su esposo. Una vez me comentaban de un libro que decía que el esposo o la esposa se molestaba de que su esposo cada vez que metía la boca a la cuchara, golpeaba con la cuchara sus dientes y eso le detestaba, le molestaba a ella.
o que comía con la boca abierta, y eso lo detestaba a ella. Pero jamás se lo decía, jamás le decía con amor y se lo guardaba. Y cada vez que comían ya era razón para discutir. No le decía, oye, comí un... Y si comes así, a ver, probá. Si comes la boca cerrada, ¿cómo se te ve? Ah, mira, te ves bonito cuando tú comes con la boca cerrada. Me gusta cuando tú comes así. Pero no, prefiere la persona callarse, llenarse de amargura, no hablar. Hoy estamos hablando de la oración y la importancia que es hablar en vida. Háblalo, no te quedes callado, mi querido hermano, con tu esposa, con tu esposo, con tus papás. ¿Cuántos hijos viven en amargura? Yo sé que algunos hijos de pastores suelen testificar. Por eso yo tengo mucho cuidado con mis pequeños, que dicen, mi papá, mi mamá, todo el tiempo se dedicaban a la iglesia. Y hay famosos como Annette Moreno, que es una cantante que era cristiana, que ahora se considera ella atea, que se queja en una entrevista y dice, no, es que mis papás se dedicaron todo el tiempo a la iglesia y eso para mí no era lo mío, yo iba por obligación. ¿Y por qué no le dijo ese hijo? ¿Por qué no le dices tú a tu papá? Si algo realmente te molesta, si te molesta que tu papá no venga en las noches y te dé un abrazo, si te molesta que tu papá no fue el día del estudiante o no fue a recibir tu premio, ¿por qué no le hablas en honestidad y con mucho cariño? Dice, papá, me hubiera gustado que estés ahí, me hubiera gustado que estés el día del padre, me hubiera gustado que estés el día de la madre. Pero muchos de nosotros esperamos a que esté el ataúd y decirle, papá, me hubiera gustado que estés el día del padre. ¿Por qué no le dices en la vida? ¿Por qué no le dices ahora que tal vez es anciano, ahora que tal vez lo tienes presente? Y dice, papá, quiero decirte algo que lo he guardado por mucho tiempo, que me genera tristeza y dolor cada vez que recuerdo. ¿Recuerdas cuando yo tenía el día de mi promoción o yo tenía el día del padre y tal vez tú estabas mucho trabajando? No quiero vivir más con eso, papá. Me dolió mucho en ese entonces. Pero yo quisiera que hoy estemos bien, estos últimos años que tal vez el Señor todavía nos da. Quiero valorar y recuperar todo ese tiempo. Habla con tus papás, habla con tu esposo, habla con tus hijos, habla incluso dentro de la iglesia, mis hermanos. Sé que a veces sabemos líderes que no hacemos todo bien. Sea líder de ministerio, sea líder de la junta, sea líder de la iglesia, sea el pastor mismo. No somos perfectos. Lo triste es que muchos de nosotros tomamos esta costumbre. Nos los guardamos todo, no decimos nada, ni a nuestro esposo ni a nuestra esposa de lo que nos molesta, y simplemente ya cuando estamos hartos y cansados, damos, aquí está papel de divorcio, yo ya no te aguanto, ya no te soporto, aquí nomás con mis abogados nomás habla. Pero ¿qué ha pasado de la noche a la mañana? ¿Por qué no me has dicho algo? ¿Por qué no me has dicho desde hace cuánto estamos así? Porque alguna vez les decía en esto del matrimonio, la relación matrimonial no se parte de la noche a la mañana. No es que una mañana dice el esposo, uy, no, ahora sí, creo que ya no tengo ganas de estar con mi esposa. Se casó hace unas cuantas semanas. No, no sucede así. Sucede de que esto se lo guardaron año tras año, tras año, tras año, y hubo en un tiempo donde todo desamó y lo tiró por la borda y dijo, ya no la aguanto más, yo me separo, ya estoy 10 años aguantándole, pero ni siquiera sabe de qué le está aguantando. No sé si es su comida, no sé si es sus hábitos, no sé si es cómo se viste, cómo se arregla. No lo dices, nadie lo va a saber. No somos adivinos. Mi hermano, tu esposa no es adivina, tu esposo no es adivino, tus papás no son adivinos. Tienes que aprender a hablar, hablarlo en vida, no esperes a la muerte. Les decía que dentro de la iglesia también importante es hablar. Hablen con sus líderes. Yo sé que tenemos líderes de ministerios que a veces somos bien dejativos, a veces somos bien autoritarios, a veces somos muy impacientes, a veces somos, cada uno tiene sus características. Háblalo como decía el Señor. Si alguien tiene a alguien contra algo, háblele personalmente, háblele uno a uno si realmente le ama, si realmente tiene tu cariño. Háblale uno a uno y dile, mi querido líder, mi querido presidente de escuela dominical, mi querido presidente de MNI, mi querido pastor, quiero hablarte algo. Yo recuerdo una ocasión una hermana me habló personalmente. Me dijo, pastor, muy bueno eres, no les dices nada, me dijo, con tristeza. Porque tal vez, evidentemente, no soy muy exigente con algunos. Desde ahí traté de ser un poquito más exigente y otro me habló y me dijo, pastor, muy malo te estás volviendo, mucho estás exigiendo. Pero mis hermanos, creo que siempre que hablemos en un entorno eclesial, va a ser para nuestra edificación.
Si ves que el líder del ministerio no se está empeñando, no está cumpliendo su rol, háblalo personalmente. Dile, mira, líder, hermano, haremos mejor. Lo haremos para el Señor, como dice la palabra de Dios. Lo haremos para bien. Pero si te lo callas, haces como en el divorcio, ¿no? Te lo callas 10, 20 años. Y cuando estás harto, hay un pequeño detallito que te han hecho, un pequeño detallito que te han dicho, haces como la carta de divorcio. Dices, pastor, le estoy dejando aquí mi carta de transferencia, me voy a retirar. ¿Pero qué ha pasado? ¿Por qué? Estoy dejando mis denuncias al ministerio, ya no quiero ser parte del ministerio. ¿Pero por qué? ¿Qué ha pasado? ¿Por qué no los has dicho más antes? ¿Por qué no le has dicho a tu líder del ministerio que tal vez estabas cansado de los patrones que están danzando? Estabas cansado de lo que estaban interpretando, de lo que no ensayan. Nos los callamos y esperamos a que todo se muera para empezar a hablar, o en todo caso, a orar delante del Señor. No esperes a la muerte, no esperes a que todo se acabe, resolverlo a tiempo, hablarlo a tiempo. Yo te animo, mi querido hermano. Hoy, está bien, ponle. Hoy yo te digo, hoy es todos los santos, o el día de los difuntos, el día de los muertos. Tal vez algunos de nosotros tenemos seres queridos que han fallecido y los extrañamos. Duele extrañar a alguien que ha fallecido. Aunque si es tu familiar, mucho más seguramente. Un amigo duele como lo despedimos. Pero ya no podemos hablar con ellos. Ya no puedo orar ni interceder por ellos. Pero el deber cristiano es orar e interceder por los que estamos vivos, por los que estamos acá, por tu esposo, por tu esposa, por tus hijos, por tus hermanos, por tus familiares, por tus hermanos en Cristo, por la obra que estás realizando. No esperes a que todo se acabe. En Santiago dice, confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. No esperes a la muerte. Ora, intercede. No te canses de orar por aquello que estás buscando. Tus papás todavía no están en Cristo. Ora, dobla las rodillas, intercede por ellos. Tus hijos todavía no han llegado a la iglesia. Ora, no te canses de orar. Ora en todo tiempo. El día en el cual ellos ya no estén físicamente, ahí acabará tu tiempo de oración por ellos. Pero mientras estamos vivos, mientras estamos acá, sigamos orando, intercediendo por ellos. Y hablemos, queridos hermanos. La oración es hablar. No hablar cuando todo se muere. Hablar cuando todavía sigue vivo, cuando todavía sigue latiendo. Hay matrimonios que podían resolverse cuando el conflicto estaba por saltar, por salir. Pero como nos los hemos callado tanto tiempo, a veces solo lo único que me queda a veces es decirle, bueno, ánimo. Me cuesta darles un consejo a matrimonios que ya están, yo lo veo y digo, esto está complicado. Están tan quebrados los dos, tan distanciados los dos, que solo me da consuelo para ellos. Y bueno, ánimo. Aún si se separen, recuerden que en Cristo todavía ustedes siguen permaneciendo. No esperes a que la distancia con tus hijos sea tan larga para que ya no se hable. Que la distancia con tu esposo sea tan larga como la muerte para no hablarse. No esperes que aquí en la congregación la distancia con los líderes sea tan larga como para que algún día tengas que decir yo me voy y te vayas en silencio. Siempre habla. Es importante, querido mi hermano. Hoy vamos a orar e interceder. La oración eficaz del justo puede mucho. Así que ven con fe, ora al Señor aquello que tú necesitas. Si alguno viene con enfermedad, ore delante del Señor. Si alguno viene con necesidad económica, ore. Comentar desde que la siguiente semana vamos a entrar a una nueva serie de prédicas sobre sanidad y milagros. Así que hoy despedimos la oración con esto. Oremos constantemente. Oremos hasta que la muerte nos separe de la oración. Hay ese himno hermoso que dice, no, dulce oración, dulce oración. ¿Cuándo me despediré de ti? Cuando esté delante de ti, me despediré de ti, oh dulce oración.
Vamos a orar, hermanos. ¿Quieres inclinar ahí tu cabeza? ¿Quieres acercarte al Señor en corazón? ¿Quieres orar por tu familia, por tus hermanos, por tus amigos, por tus líderes, por tus vecinos, por las necesidades que tienes, por aquellos que están enfermos? Vamos a orar el día de hoy. Oh Señor, gracias, Padre, te damos en esta tarde. Gracias por este tiempo que tú nos has dado, Señor. Hemos ido meditando durante todas estas semanas acerca de la importancia de orar, como grandes líderes, grandes hijos e hijas